Esto es Una herencia a fuego lento. Conduce Maru Toledo. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos una vez más. El día de hoy tenemos un tema que seguramente les va a interesar. Se llama el mitote de la pitaya. Y para platicarnos sobre todo esto, está con nosotros el maestro Aurelio Martínez Corona, que entre otras cosas, ya él es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Ya había estado con nosotros hace algunos programas y es un gusto de verdad enorme, un placer compartir este espacio para aprender mucho. Antes debo decirles que él es nacido en La Joya, municipio de Magdalena, Jalisco, licenciado en Filosofía y licenciado en Canto Gregoriano, con estudios en Paleografía, Historia del Arte y Música Antigua en Francia. En 1990, el Cabildo de la Catedral le comisiona la reintegración del antiguo Colegio de Infantes de la Catedral, institución centenaria, 1570, todavía al día de hoy sigue a su cargo. Y él ha realizado de verdad una labor increíble como investigador en la música, específicamente la música catedralicia. Lo ha llevado a transcribir, conferenciar, documentar y hacer conciertos de época, que por cierto viene casi aterrizando de algo, ya nos platicará un poco, pero ha sido todo un éxito en Europa. Y bueno, por supuesto, él ha publicado varios artículos sobre la música, pero además debo yo añadir aquí que es experto, entre otras cosas, en temas ligados con la antropología, por no decir que es antropología pura. Y aquí con nosotros realmente me ha concedido el gusto de hablar de una manera más sencilla para que todos podamos comprenderlo. Casi nos traduce inclusive los códices para que podamos tener más clara esta idea de cómo la cocina en el estado de Jalisco pues ha sido de alguna manera registrada y documentada desde la época de los españoles. Y para hablar más acerca de este tema, pues bueno, yo te quiero dar la bienvenida, Aurelio. Muchas gracias, es un placer estar contigo, Maru, con tu auditorio. Y efectivamente, la música, buscando las noticias musicales, nos ha llevado a leer documentos antiguos. Y en el tema anterior que dejamos hilvanado de que se come lo que hay, dejamos en algunos temas como el mezquite, dejamos algunos temas como la pitaya, el maguey. ¿Por qué razón me di yo cuenta del el mitote de la pitaya? Yo andaba buscando y te comentaba fuera de cámaras, te comentaba que encontré una noticia en las actas de Cabildo sobre los niños infantes de la catedral en el año de 1583. Los niños se quejan ante el Cabildo porque tenían un esclavo negro. Y dice, cito textualmente, ¿no? Era un negro bellaco, rezongón y haragán, que todo el día se la pasaba cantando y tocando sus cánticos negros. Perdón por la expresión, es la época. Claro. Es la época, ¿sí? Y pues bueno, a mí me llamó la atención la noticia de este negrito que tocaba sus cánticos negros. Es una noticia importante porque los niños del colegio lo vieron tocar y cantar. Claro. Bueno, el Cabildo lo vendió y compró a una esclava negra que les hizo el quehacer. Pero todo esto de buscar la cultura me llevó a leer una obra donde salió el tema.
una obra escrita por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios, publicada en el siglo XVI, inclusive en fechas tempranas, ¿no? ¿Quién es Álvar Núñez Cabeza de Vaca y los supervivientes de una peregrinación, ¿no? En 1527, en la expedición de Pánfilo de Narváez hacia la Florida, destrucción total, naufragios. De hecho, el libro se llama Naufragios. Y de ahí se describe que quedaron Cabeza de Vaca, quedaron otros 2 españoles y Estebanico el Negro, un moro de Acemor, Marruecos, nacido en 1507. Le seguí la pista porque es el primer hombre de color en ingresar a los Estados Unidos. De hecho, allá tiene una estatua. Ingresar a los Estados Unidos. Ellos fueron esclavizados después del naufragio, fueron esclavizados. Hay una noticia de que comieron moluscos porque no había más que comer en la playa donde naufragaron, en la Florida, y luego los cautivaron y luego lograron escapar gracias a ciertas cosas que tienen que ver con rituales y que fueron asimilando ellos de los mismos naturales, ¿no? El ritual es muy sencillo, ¿no? La hija un herido de flecha, pariente del jefe de la tribu que los capturó, pues traía la flecha y con los españoles, al fin de cuentas, conquistadores, le sacan la flecha, le rezan un Padre Nuestro y un Ave María y se cura. Y entonces de ahí ellos dijeron, y ellos entendieron que adquirieron el poder de curar. Vamos, no es solamente que sabían de sentido común sacar la flecha, curar. Sí, sí. Pues todos los conquistadores, soldados sobre todo, pues era lo que tenían que hacer, ¿no? Pero ponerle las manos y rezar, entonces ahí vino cierto ritualismo. Dijeron los indígenas, estos son los buenos. Los buenos. Y les dieron una calabaza. La calabaza que era señal de que eran físicos, así les decían, físicos. Y viajan, ellos ya se liberaron de allá de Estados Unidos, lo que es Estados Unidos actualmente. Fueron caminando y llegaron hasta acá, después de 9 años, llegaron a Culiacán. Ahí se los encontraron en 1536, los españoles, y ya empiezan a platicar todas estas maravillas de lo que habían vivido. ¿Y qué pasa? La relación la escribió Álvar Núñez y dice, cuando él va describiendo, y ahí voy a leer, las dichas poblaciones que llaman hoy del Nuevo México y las riberas del dicho río, el río Conchos, bajando por Sonora, venían por allá, encontramos muchos parrales y nogales de Castilla. Y luego empiezan a decir cómo eran y cómo los iban recibiendo. Les daban a ellos el pueblo, una vez que los curaban, que les rezaban, que les imponían la mano, yo creo que cantaban, nos daban gran cantidad de gallinas de la tierra, maíz, frijol y tortillas y otras maneras de pan que hacen con más curiosidad que la gente mexicana. Estamos hablando del norte. Sí. Estamos hablando del norte, ¿sí? Y luego dice, ellas, las mujeres, la muelen en piedras muy crecidas y muelen maíz crudo. 5 o 6 mujeres juntas en un molino y de esta harina hacen muchas diferencias de pan. Una noticia. Se me hace muy interesante, ¿no? Sí, claro. Vienen bajando y dice, hiciéronos un mitote. La palabra mitote. Mitote. Álvar Núñez ya había estado en las Antillas y allí ellos, los españoles, escucharon una palabra que les llamó la atención, areitos. El areito, traducido al español, es fiesta a su modo. Entonces, aquí, como Álvar Núñez ya estaba en terreno mexicano cuando escribió, le llama mitote. ¿Qué es el mitote? Mitote es una palabra náhuatl que significa yo canto, yo bailo. Ese es el mitote. Tal cual, la traducción La sería. traducción es yo canto, yo bailo. Mitoteia es el verbo. Yo canto, yo bailo. Las dos cosas es una fiesta. Ese es el mitote. Dice él, hiciéronos un mitote y baile muy solemne, así escrito con una N, sí. saliendo la gente muy galana y habiendo muchos juegos de manos, algunos de ellos artificiosos con víboras vivas,
que era cosa de ver lo uno y lo otro. Y de manera que nos regalaron mucho con bastimento y todo lo que ellos tenían. Y esto después de 3 días salimos de esta provincia, del norte, del norte. Y luego van bajando y describe él, dice, es gente muy alegre, por mucha hambre que tengan, por eso no dejan de bailar y hacen sus fiestas y areitos. Utiliza la palabra. Para ellos el mejor tiempo que estos tienen es cuando comen las tunas, porque entonces no tienen hambre y todo el tiempo se les pasa en bailar y comen de ellas noche y día. Y luego ya viene una cita por el río Concho, cerca de Sinaloa. A mí me dieron 5 esmeraldas hechas puntas de flecha. De lo que hablábamos la otra vez pasada, ¿no? Sí, y con estas flechas ellos hacen sus areitos y bailes. ¿Tú cómo te imaginas así la fiesta o el mitote? ¿Cómo, tú que sabes de baile, de música, danos un poquito más de contexto? Bueno, pero antes de darte el contexto te voy a leer la cita específica que da el padre Hernando de Santarém, casi 100 años después, bueno, menos. 1617, el padre Hernando de Santarém, un jesuita que martirizaron a los tepehuanes en 1617, él dice, los tepehuanes del sur ejecutan una danza religiosa, llamada por los mexicanos mitote, usada también por los aztecas, coras y huicholes. Esta danza también la acostumbran los acajes, donde él estaba. Hacen ellos fiestas a la pitaya, aireitos, eran en la noche. Y para responder a tu pregunta, no lo voy a responder a mi manera, porque yo he visto el mitote que se hace en Michoacán, que se hacía en Michoacán, y el mitote que se hacía en la cultura náhuatl del centro. Muy diferentes unos de otros, muy diferentes. Pero voy a describir en la historia de Nayarit, Sonora y California y Sinaloa, un libro escrito por José Ortega en 1754, donde describe el mitote. Ya obviamente, ya ha corrido el tiempo. Estábamos hablando al principio de los textos del siglo XVI, ahora nos pasamos al siglo XVIII. Y José de Ortega dice, y lo cito casi tal cual, ¿cómo se organizaba el mitote? Primero, los ancianos tenían que estar de acuerdo en su celebración, para después enviar un regalo al grupo o grupo de invitados. Los obsequios podían ser una flecha sin punta, plumas de colores, la piel de un venado, cabezas de peyote, tema interesante, o una calabacilla adornada. Vuelve la calabaza. Vuelve la calabaza, adornada. Si el regalo era aceptado, el mitote sería realizado. Acto seguido, se comenzaba a recolectar lo necesario para el festejo. Las mujeres eran las encargadas de recoger frutos para la reunión, así como la leña y elaborar harina de mezquite. Algunos guerreros se encargaban de conseguir la mayor cantidad de carne posible, otros de recolectar peyote y algunos más de realizar el mezcal. Esta bebida no debe confundirse, eso ya es una aclaración que hace otro autor, no debe confundirse con la que existe en la actualidad. El mezcal hecho por los indios nacía del maguey o del mezquite en forma de aguamiel, lo cual al fermentarse se le agregaba algún saborizante como tuna o algún otro ingrediente. ¿Los curados? Los curados. Y el mitote, hablando por ejemplo, una noticia muy triste para mí, lo describen sin son alguno. O sea, no tenían una melodía específica para el mitote, ¿sí? Percutían ellos en atabales ciertos ritmos que ellos tenían. Normalmente era un baile que duraba horas y horas y horas y horas, el cual se hacía en círculos. ¿Puede pensarse entonces que era un poquito improvisado o como iban sintiendo lo iban haciendo? Es algo muy interesante, fíjate que, por ejemplo, los pueblos que no tienen agricultura, no eran sedentarios, en el caso de los que estamos hablando, los semidesérticos, casi nómadas del norte, que vivían a salto de mata, o sea, eran cazadores, recolectores, pues no tenían una cultura sedentaria como para ritualizar la comida. Entonces llegaban donde había fruta, donde había tunas, donde había pitayas, a comer, a bailar.
y obviamente ya con el consumo del peyote y ya el vino, mezcal, es decir, celebrar la vida nada más. Pero no llegaban a elaborar rituales propiamente hablando, aunque el padre dice que eran religiosos. Sí, Debían tener sí. obviamente sus momentos, pero hasta ahorita las crónicas no nos han descrito si había alguna deidad específica. Sabemos pues que ya los coras y los huicholes y alguna parte de los tepehuanos tenían como adoración al dios, a las flechas y a los personajes que eran héroes que los conservaban como momias. Pero bueno, así como ritualmente hablando, elaborado, no. De cierta manera, improvisado, lo dice uno de ellos, sin son alguno. Sí, es muy claro eso. Es muy claro, o sea que pues, a ver, hay que bailar, hay que moverse. Tal vez había coreografías que ellos tenían donde debió de entrar primero las mujeres y luego después los hombres, Sí, siempre en forma posiblemente. de círculos, siempre en forma de círculos porque es para estrechar la sociabilidad del grupo y sobre todo también hay otro autor que describe que en esos momentos ya de las fiestas a la pitaya o a la tuna era cuando se hacían el pedimento de matrimonio, de casar o de enlazar una tribu con otra para que el parentesco evitara posibles guerras, Problemas. ¿no? Y sobre todo si dice que pues, se preveían para eso con lo que había. Con lo que había, es decir, las mujeres recolectaban leña y los hombres se encargaban del vino y de la casa, de lo que se iba a comer, ¿no? Ya cuando fueron un poquito más, algunos fueron sembrando ya el maíz o tenían eso, también los coras, sobre todo, y los huicholes, ya tenían más, más cantos y ya había un personaje encargado de eso. Después le llama José de Ortega el maestro de capilla, cantaba y hacía con voz ronca, cantaba y luego le seguían ya los que tocaban el atabal de horcadas. Es decir, fíjate lo curioso, los nahuas del centro tenían el huehuetl, Sí, un tambor claro, cilíndrico sí, grande, sí, sí, ¿no? sí. Llegaron los negros y usaron el tumbé, más grande todavía, Ajá, el tumbé, sí. que se oía, eso lo describe Francisco Javier Clavijero en las tribus del norte. Pero los indígenas fabricaban un tronco hueco donde se podían sentar encima, le ponían la piel de venado, Y ahí le daban. ahí le daban, pero ellos se sentaban, porque Sí. sus rituales duraban más, sus fiestas duraban No, más, pues sí. más y más. Y a darle, y se turnaban, se turnaban. Cuando ya empezaron a, digamos, agarrar, hablando en términos musicales, las costumbres de los españoles, empezaron a fabricar los mismos indígenas rabeles, violines chiquitos, Ujú, ujú. y empezaron a fabricar guitarrillas. De hecho, al padre Hernando de Santarén, en 1617, que lo mataron los tepehuanes, la relación dice que entraron los tepehuanes, hicieron destrozo, y ya habían martirizado al fraile, y ellos entraron cantando 1000 canciones, así dice, 1000 canciones al demonio, con sus guitarrillas. La palabra que utiliza y que es muy interesante para mí como músico es jácaras, cantando jácaras a su modo. ¿Y qué es la jácara? Ajá, La jácara equivale a un corrido. Es decir, O sea, hacían un corrido sí, específico para sus héroes, sus hazañas de los guerreros, y le acompañan. El padre Tello, que es el que dice este texto, dice jácaras a su modo. El padre Tello, que era músico, sabía Sí, que claro. la jácara era el canto a los rufianes, a los jaques, a los líderes del AMPA. ¿Sí? Sí, pues sí. Ahí tienen el narcocorrido, ya existía desde Desde entonces. 1617, por así Fíjate decirlo, nada ¿no? más. Sí, Y claro. digo narcocorrido porque todos venían empellotados. Sí, Y sin es duda. una realidad, la verdad, es una realidad. Es una cultura. Es una cultura Sí, sí, sin que duda. tiene eso y bueno, pues ahora pues ya venía eso. Cantar con instrumentos de cuerda ya. Y todo eso. Pero esto, el arieto de la pitaya, a mí se me ha hecho muy interesante porque no en todos lugares hay pitayas. Pues no, y justo eso te iba a preguntar. Nosotros hoy en día conocemos la pitaya y la pitahaya. Sí.
¿A cuál de las dos se refieren aquí? A la chiquita. ¿La chiquita? Sí. Muy bien. Entonces, sí, eso quería especificar, pues. Sí, de hecho ahí sí, yo he notado que pues, si le escribe un español que no conoce de cactáceas, Ujú. yo te decía la otra vez, nunca he encontrado yo que comía nopales. ¿No lo dicen? No lo dicen. Y seguramente Se debió pues, de dar, debe ¿no? haber estado en el Se debió de dar en ese y paisaje, yo no he claro. encontrado que diga alguna crónica, comieron nopales. No. Sí se habla, por ejemplo, del vino, del mezcal. Sí. Se habla, obviamente, no con la palabra pulqui, ocli, no se habla pero sí se habla de los mezcales. Hablábamos del mezquite y veíamos que también se hace vino del mezquite. No, Sí. no me imagino cómo, ¿eh? Sí, se La fermenta, fermentación. claro. Pero no Y me se imagino destila. si Porque raspándole haces o qué. un mosto. No, Ah. con la misma vaina Ah, ya. haces un mosto. ¿Qué es o sea, mosto? Tú, yo te pregunto. por ejemplo, en el caso del maguey, de una manera muy rudimentaria, pero las pencas literalmente se machacan. Ajá, Sí. y luego se ponen, se tapan y se dejan durante varios días hasta que fermenta. Y una vez que eso está fermentado, a partir de ahí se hace el destilado. Pero ahí necesitas hacer esa concentración. Esa concentración. Entonces el mosto es Sí. ese proceso de sustancia. Eso que tienes machacado, Ya. que ya está fermentado, ese es el mosto. En el caso, por ejemplo, de otro, por ejemplo, la cerveza también tiene mosto, me imagino, ¿no? La cebada. Bueno, sí es, digamos, una base, pero esto más bien hace relación a las fibras, Allá. ¿no? Entonces, que de ahí es de donde va a salir posteriormente el destilado. Y en el caso del mezquite, es algo similar, porque ya ves que la vaina es muy... Lechosa, ¿no? Lechosa y fibrosa. Fibrosa, sí. Entonces, de hecho, fíjate, antiguamente se hacía la levadura para el pan, o sea, para preparar pan, a partir del mezquite. Y también miel como tal para endulzar diferentes cosas a partir del mezquite. Entonces, si tú pones estas vainas seleccionadas, que no tengan nada de agujeritos que les hacen los animales, ya en su punto se machacan, o sea que estén suficientemente dulces, se machacan, pones un poco de agua y esto lo puedes estar poniendo al sol para que se acelere un poco esta fermentación y entonces, bueno, ya luego le das diferentes usos. Y, o sea, yo nunca he visto que de esto hagan como tal un destilado, pero me suena un poco, digo, pues sí, si esto hacen un mosto y posteriormente lo destilan, pues sí puede hacer sentido. Digo, de donde se menciona, ¿no? La fuente que lo menciona. Y hay otra relación que todavía estoy dudando en ubicar quién fue el que la escribió, pero dice algo muy interesante. Llegando a la mañana, cada cual de los que hacían la fiesta aderezaba su casa, arreglarla, acomodarla, con juncias y espadañas y flores de las que podía haber. Y las más veces las enviaban a comprar a tierra caliente, las flores. Qué curioso. Porque fuese la fiesta más solemne, tenían prevenida y cubierta la comida de los convidados y bailaban hombres y mujeres y cantaban cantares de esperanza de sus venideros frutos. Y entre ellos comían y vivían con moderación hasta poco antes del que el sol se pusiese. Con moderación. Sí. A mí lo que me llama la atención, aparte de los cantares de esperanza, me llama la atención que dice de sus venideros frutos. Yo creo que sí tenían, volviendo a tomar el texto anterior, sí tenían ellos fechas o calendarios de ver en qué momento florecían las pitayas, por ejemplo, y en dónde. Sí, porque esa sería la otra pregunta. O sea, no podían estar haciendo el mitote de la pitaya en cualquier época del año. Así es. No, solamente su temporada. Y yo creo que también los otros frutos, pocos, creo yo, que podían recolectar. Yo tengo curiosidad, por ejemplo, de las cactáceas, la biznaga.
Sí, Sí, claro. tengo mucha curiosidad de ver que es ritual, aparece en códices, la biznaga. Sí, claro. Sobre ella sacrificaron a los 4 primeros que cargaban los bultos sagrados en la cultura azteca. La tira del peregrinaje dice eso. Pero la biznaga como alimento, como parte de una cultura alimenticia, no tengo ningún dato. Tengo mucha curiosidad. Bueno, ahorita platicamos de eso, si te parece, porque yo ahí tengo un poquito de noción. Vamos a hacer una pausa que es muy rápido y regresamos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. En un momento regresamos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. Continuamos. Vamos entonces a continuar y a retomar este tema de la biznaga. Yo puedo comentar que hace algunos años me invitaron al norte de Jalisco. Y en esta zona de Colotlán, todo ese rumbo, a mí me llamó poderosamente la atención cómo el paisaje cambia drásticamente. Sí. Y estando ahí, me tocó la oportunidad de platicar con una persona, doña Olivia, una persona no muy grande, pero bueno, ya entrada en años, y conversando con ella, hablando precisamente del tipo de comida que tienen ahí, de lo árido o semiárido de las tierras, conociendo un poquito qué es lo que ellos sí acostumbraban comer, entre otras cosas, está justamente la biznaga, que abundaba. Entonces, entre algunas de estas preparaciones, por ejemplo, hacían el ponche de biznaga. Hacían algunos dulces, como dulces de Platón, digamos, también a base de la biznaga. Y recuerdo, la tengo muy presente, que me comentaba, dice, fíjese, era la situación tan complicada y éramos tantas personas que no teníamos recursos, un clima absolutamente inhóspito, que aunque usted no lo crea, uno de mis hermanos murió de sed. ¿De sed? De sed. Increíble y terrible. Entonces, esto nos habla de cómo podían ser de inhóspitos pues estas tierras, ¿no? Y entonces la biznaga como tal, además de que es dulce, conserva muy bien la humedad. Entonces, pues si ellos la utilizaban simplemente para comerla, o sea, le quitaban toda la parte, toda ¿Las espinas? Sí, las espinas, pero también parte de la corteza. Y entonces lo que ellos comían era la parte de adentro, exactamente la pulpa, pues, que tiene un poquito más de consistencia, no es tan suelta, tan aguada, ¿no? Pero eso es lo que yo sé que sí usan, o sí usaron, mejor dicho, ahora pues ya no se utiliza prácticamente la biznaga, precisamente por lo escasa que está. 2 cosas. El quiote. El quiote, fíjate que ese yo lo vi preparar, y de hecho lo prepararon en una investigación que hice en Tuxpan, precisamente por eso, porque yo quería las imágenes.
Entonces, en este caso, y yo creo que es la vez que más rústico he visto que se tateme un quiote, es poniendo primero un tendido grueso de olotes y luego encima el quiote y luego encima de nuevo muchísimos olotes. Casi parecía como si estuviera sepultado, así como un cerrito, así se veía. Y ya enseguida a prenderle. Entonces, pues todo aquello arde, que es una alumbrada impresionante, y lo dejan así, o sea, aunque se apague. A mí me tocó con buñigas. Ah, sí, también. Meter el quiote, una capa de buñigas, es decir, el estiércol seco de vaca. Sí, sí. Y luego meter el quiote y luego otra capa de buñigas, que es formidable el fuego que hacen. Sí, es increíble. Es un infierno sí. aquello, sí. Y la otra pregunta, que es la biznaga, pero ya caramelizada, producto de los árabes. Yo pensaría que sí, porque pues aquí no se conocía ni siquiera el azúcar. Pero esta forma de conservar las frutas, yo sí pienso que, o sea, los españoles la traen, pero que el origen debe haber sido árabe. Sí. Yo pienso que sí. Y no solo la biznaga, sino pues muchas otras frutas, por ejemplo la naranja, la lima, el limón. Y digo, nosotros sabemos que en Jalisco, en las haciendas, había huertos impresionantes de lima y de naranja valenciana. Entonces, con eso también hacían esta fruta curtida, digamos, ¿no? Yo sí creo, te decíamos al principio, que la alimentación genera la cultura. Es correcto. Hemos hablado que los pueblos del semidesierto tienen su propia manera de comer, Sí. lo que hay, pero tienen también su propia manera de darle socialización al momento de comer, de alguna manera de cosechar. Diferente de las culturas más sedentarias que tenían chinampas, que sabían cuándo esperar la cosecha, celebrar, inclusive crear las deidades, ¿no? Generar deidades protectoras de eso. Inclusive aquí, ahorita mencionaste Tuxpan, ¿no? Sí. Es un gran misterio cómo el Santo Señor desollado Xipetotec, de la agricultura, del renuevo de la tierra, de todo eso, una fiesta, los Panquetzalistli, pero que dice Fray Bernardino de Sahagún que esa deidad, aunque hay por ahí otras opiniones, es de Zapotlán y es el dios de la agricultura, porque ellos calendarizaban y tenían a quien ofrecerle la fiesta. Sí, que por cierto, Tuxpan sigue todavía con costumbres de antaño, prehispánicas. Por ejemplo, los sonajeros de Tuxpan utilizan esa famosa bastón sonaja, que no es nada más que una especie como de simbolismo, el instrumento de la maraca, el bastón sonaja, de algo fálico, que tiene que ver con la producción de lo que viene, de invocar a Xipetotec para las lluvias, para la agricultura, para que vuelvan a ser, ¿no? Sí. El recubrirse la piel, los sacerdotes con el ofrecido, con la piel, es ese, ¿no? Que nos vuelva a cubrir la tierra con la bondad de las cosechas. Es algo muy curioso que a mí siempre me llama mucho la atención, porque la fiesta genera la música. Sí, sin duda. La fiesta genera la música. Por eso es increíble aquí, en lo que nos acabas de decir, que no hay sonido, o sea, no hay música como tal, ¿no? Sí. Y si es de llamar la atención. Sí, porque también los que hacen la música, pues van atesorando momentos que van haciéndolos a través de cánticos, van haciendo los rituales y van haciendo las leyendas. Sí, y a veces, por ejemplo, en las tribus
de aquí de Nayarit y Sinaloa y parte de Jalisco, el maracame. Él conoce lo que está cantando, pero inclusive la gente que sus familiares no saben qué está diciendo. Ujú. ¿Por qué? Sí, Porque escucho. entran en ese momento de éxtasis, Como tal vez, trance, ajá. como trance, y ellos comienzan a cantar y comienzan a elaborar cantos nuevos. Exacto, en el momento. En el momento. Como va saliéndoles. Y sí, siguiendo la percusión y siguiendo a veces ya el violincito que toca melodías para que la gente baile, sones para que la gente baile, donde ya sabes en qué momento tienes que dar la vuelta, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que la música surge de la fiesta. Oye, a ver, yo te quiero preguntar acerca del, no sé cómo se diga correcto, si es Papakixtli o el Papaki, pero es esta música que está presente en ceremonias religiosas y es como obligada en muchos municipios de Jalisco. ¿Cuál es su origen? Mira, hay cosas que son verdaderamente un mestizaje. Palabras que tienen raíz antigua, pero que tienen novedades de performance, de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Ciertas culturas, ciertos pueblos conservan música y danzas que son prehispánicas. Yo estoy viendo, por ejemplo, algunos de nuestros compañeros hablan, por ejemplo, de la tradición de los en Arenal, ¿cómo se llama la fiesta de los que es en los carnavales? No recuerdo el nombre, una disculpa. ¿Chayacates? No, los chayacates son de Chayacates. Tuxpan, son en Navidad. Los malinchitos. No, acá las mojigangas, por ejemplo. Uh-huh. Las famosas mojigangas, donde los hombres se visten de mujeres, Sí. que es prehispánico. Eso es prehispánico, la mojiganga. La palabra mojiganga es africana, Uh-huh. pero la tradición es prehispánica. Inclusive, volviendo al documento de 1541, los de Chalco cantaban vestidos de mujeres con voz de mujer. Sí, increíble. ¿Para qué lo hacían? Es algo que no puedo explicarlo. Lo que sí sé es que era muy efectivo, porque los hombres vestidos de mujeres, bailando como mujeres y cantando cosas que dicen las mujeres, fue como le pudieron decir a uno de los emperadores, le pudieron decir, no pudiste con nosotras, no puedes, estás muy chiquito, en un doble sentido. Sí, claro. Es el baile cosquilloso, es el doble sentido. Sí, Pero sí, es prehispánico, todo eso es prehispánico. Y curioso. son ciertas costumbres que se van modernizando, ¿no? Yo a veces platicaba, por ejemplo, de aquí en Santana, Tepetitlán, Sí. mal dicho Santana de los Negros, pero sí es cierto, ahí estuvo una cuadrilla de negros y marrones que asaltaban el Camino Real de Colima. Tienen su danza, su pastorela. Sí. Su pastorela. Yo una vez quise, Correcto. no me dejaron. Y fui con el párroco y le dije, oye, no me dejan ver el ensayo real de la pastorela. Y dice, es una pastorela de negros, así se llaman ellos. Es Sí. una pastorela real, no tienes por qué verla tú. Y no, yo no voy a hacer nada porque es de ellos. La pastorela es de ellos. Pero lo que yo hacía, el comentario es, mira, están bailando una cosa de muy antigua de ellos con tenis de cierta marca. Las ironías. O sea, las ironías, ¿no? Pero ¿qué son eso, no? ¿Qué es, por ejemplo, en las danzas? En las danzas de la Virgen de Zapopan, que son así. Que ves tú, ya antes veías el teponazli, ahora ves gente con tambos, cubiertos de una membrana. O ya, hay gente que va jalando en un carrito una bocina con música Sí, ya. va mejorando. O sea, dices tú, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, se conserva.
cómo cambian los textos de las pastorelas, ¿no? ¡Qué Cómo van saliendo barbaridad! personajes que ya son nuevos. Es ¿Cómo, correcto. es decir, la música que se queda en algunos pueblos se va conservando, pero va perdiendo su identidad y Sí, esa es su la cosa. rusticidad? Por ejemplo, la Sí. chirimía. Ay, sí. La chirimía va perdiendo su afinación y ya el chirimitero, cuando tú le dices, oye, puedes tocar, y te quiere tocar el buey de la barranca y lo toca, pero no es el son. Su Sí, instrumento no no está era diseñado para para los eso. 8 tonos, no está diseñado. Y le buscan y le dan y le dan. Y digo, oiga, pero toque algo de lo que la chirimía, A lo que le a lo que corresponde. le corresponde. Y es que es muy repetitivo. Es eso, se modifican, los tiempos van modificando la música, se conservan algunas de esas tradiciones, se conservan, ojalá se pudiera documentar. Y sí hay gente que Sí, lo está haciendo, sí, pues. sí, porque de alguna manera pues sí hay una evolución. Fíjate que me hiciste recordar, bueno, que no es exactamente el tema que nos ocupa hoy, pero cuando hice la investigación en Tlajomulco de Zúñiga, estaba recién que el año anterior, sí, me parece que fue el año anterior, em, ellos tienen la costumbre de salir cada 8 días y pasan por todas las casas pidiendo una cooperación para mantener El el templo hospital. del hospital. ¿Mm? Entonces, en ese año, cuando inició la cuaresma, por cuestiones de ahorro o de pues aprovechar diferente los recursos, el tatita decidió que estaba queriendo cobrar muy caro el chapetillero. Entonces no pagaron chapetillero, pusieron una grabadora y a la hora que salen a recoger el dinero, pues la gente no dio. Yo conocí al chapetillero, a don Chava, y me subí con él al campanario. No sé si todavía siga con nosotros, si esté vivo, No, don no sé Chava. en realidad. Yo, porque el Viernes Santo, él toca el Ajá. mismo son Todo el bendito día. todo el día. Sí. Y yo le había pedido permiso de subir. Y sí me dijo, pero me traes algún aliciente. No, Bueno. son divinos. Y ya estábamos ahí y entre tocada y tocada, este se llama El Lamento de la Virgen, y tocaba el son. Y al rato, ese es el llanto de la Virgen. O sea, es la misma Y era palabra, lo mismo, pero él le cambiaba. y luego ya decía, ay, bueno, me encantó. Platicamos mucho. Él decía, es que pues esto es de aquí, esto es de aquí. Dice, yo me sé otros sones, pero aquí tengo que tocar por Nada el más viernes, eso. el viernes de Dolores, y el Viernes Santo tengo que tocar lo mismo. Y además, Arriba en el campanario sí, de la torre del hospital. y cuando lo hacen realmente apegados a su tradición, es hoy como que se enchina la piel, como suena como lamento, de veras lamento. Y es todo el día, Sí, ciertamente. y eso, bueno, algunos lo han documentado. Sones de pasión se llama, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Sí. viernes, sobre todo el viernes, sones de pasión. Hay otras melodías. Fíjate, me hiciste recordar algo que por ahí ha quedado como un proyecto. Uno de mis maestros, el doctor Thomas Edwin Stanford, un gringo que se casó con una jarocha, una veracruzana, que le tomó tanto amor a México, que fue el primero que fue por pueblo de Jalisco, Ujú. de Nayarit, recolectando en un gramófono las grabaciones de la gente antigua, sones, corridos, cosas. Cuando yo estuve con él, él ya casi había perdido la vista cuando fui su alumno. Empezamos en la Universidad de Anáhuac del Sur y él era catedrático de la Escuela de Antropología. Y me decía, Aurelio, tengo un archivo de música de tu estado, ¿qué vamos a hacer? Me llevó a su casa, lo tenía con clima artificial porque todo era cintas.
Ay, Dios. cintas. Y tenía que estar a cierta temperatura, ¿no? Sí. A cierta temperatura. Y dice, es que esto dura más que el microfilm dura más que el disco compacto. Maestro, pero sí, me dice, mira, las tengo bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo entonces lo propuse al secretario de Cultura que se las compráramos. Ujú. Y la respuesta del secretario de Cultura dice, ¿y dónde las ponemos? O sea, implica. Bueno, sí, o sea, implicaba un gasto de edificio, de resguardo, Sí, de sí, patrimonio y todo eso. Afortunadamente, antes de morir, el maestro Tomás la dejó en Coyoacán, en donde está ese recinto que resguarda muchas grabaciones antiguas. Ujú. Sería bueno que algún investigador fuera a hacer copia, porque sí lo permiten, copia qué bien. de lo que corresponde a Jalisco. Sí. Porque recuperaríamos tal vez la memoria sonora de esas cosas que estamos diciendo. Repito, la música generada en las situaciones de fiesta, de cosechas, es única. Eso tiene que ver, sí, con la comunidad. Cuando se hace religioso es otra cosa. Sí, sí, sin duda. Oye, entonces, en el mitote de la pitaya, en ningún momento se aclara o se dice si hay alguna preparación, o sea, simplemente se asume que es que cortaban la pitaya, la pelaban se asume que se la y comían. la comían tal Hablando, por cual. ejemplo, lo que dicen de las tunas, pues que las comían día y noche. Sí, muy general. Pues acababan con lo que había. Pero imagínate día y noche comiendo pura pitaya. O pura tuna. Oh, no, no. Pe- No me Pero quiero es imaginar. precisamente el lugar. Yo sí creo también que, pues como son lugares donde se dan, imagínate tú que son los órganos, las cactáceas Sí. donde sale la pitaya, ¿no? Pues, ¿qué serán? Como para mantener una población escasa. Se acaba eso, nos vamos a otro lugar. Sí, pues es que así era. O Iban sí, terminando y se iban recorriendo, ¿no? pero como sí es una temporada de florecimiento de esos productos, sí era escaso. Y generaba fiestas, claro que sí, generaba fiestas. Y el saber que ya hay, por ejemplo, cuando uno sabe que es temporada de ciruelas, Sí, pues a se mí me tocó aprovecha. ir a la toma en Tequila, a las ciruelas y a los mangos, Sí. que era una vez al año, y nos íbamos a veces hasta caminando de Magdalena, a Jalisco, con baldes y costales, y llegábamos a donde los huerteros y nos da permiso, sí, pero nomás los que estén tirados, Ujú. no Sí. me tumben nada. A los árboles de mango, en la toma ahí en Tequila, en ese balneario, hay huertas de mangos y de ciruelas. Y pues era la cosecha, ¿no? Y ya llegabas tú feliz de traer 30 mangos, llegaban 5 o 6. Te los venías comiendo. Pues sí, a eso ibas, a divertirte, a caminar. Ese es una cosa anecdótica, pero a eso ibas. O sea, los que te pudieras comer de ir de entrada, los mejores creo, y ya los demás para la familia. ¿Cuántos llegabas? Imagínate que cargándolos o tomar camión o pedir raite, pues de un balde, pues ya yo creo que llegaba. No, pues sí, en el Yo creo que eso camino, pasaba antes, sigue pasando, ¿no? yo creo que sí. Pero sí es motivo de alegría y los alimentos generan situaciones amables. Sí, sí, sin duda. La comida, por muy escasa que sea, genera nuevas situaciones, genera vida. Pues bueno, sí, como el 90% de las veces, porque ¿qué me dices cuando la comida se transforma en un castigo? ¿Cómo? Pues sí, por ejemplo, a la gente cuando la obligan a comer un alimento en mal estado Ah, sí, sí, o tiene razón. cosas así. O como dicen, de mal gusto, ¿no? De mal gusto, sí, porque... Y que te sirven de castigo. Mira, yo tengo muy presente, bueno, me voy a salir un poquito del tema muy rápido, pero yo tengo muy presente cuando estuve en el convento de Santa Rosa en Puebla, la persona que me hizo todo el recorrido, cuando llegamos cuando me llevó a la cocina, yo me quedé muy sorprendida de un plato, digamos, que estaba
como incrustado, pero más chaparrito. Y entonces dije, ¿y esto como para qué? No le encontré uso en la cocina. Y entonces me decía, bueno, pues es que se dice que cuando alguna de las novicias iba o recibía algún castigo, pues era con las manos hacia la espalda amarradas y ahí se les ponía la comida. O sea, y ahí tenían que agacharse a comer y con la boca porque no podían meter las manos, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que digo, bueno, igual de repente, pues sí, normalmente es bonito hablar del alimento, pero pues también sí de repente puede estar en el lado opuesto. Sí. Que poco hablamos de esto. No, sí tienes razón. Y fíjate, sí. me hizo recordar también una tradición que tiene que ver con la comida y la música. En la cultura azteca, sobre todo, al mancebo, para cierta fiesta, lo cebaban. Esa es la palabra que utilizan. Sí, literal. Lo cebaban, le daban toda la comida que él quisiera y los placeres que él quisiera durante un año. Correcto. Terminando todo ese proceso de engorda. Sí, de engorda, literalmente. sí, porque era engorda, Sí. lo obligaban a tocar una flauta. Y cada 3 escalones la rompía y le daban otra. ¿Y para qué rompía la flauta? ¿Con la intención? Vida. Rompía la vida. ¿Cómo puedo El sonido rompía la vida. Y al final lo sacrificaban. Pero él vivía cebado, es decir, que engordado. Sí, en ese plan de engordado. Eso es algo curioso, ¿no? Es parte de un ritual también que tiene que ver con la vida, la comida, pero ya socialmente ya con otra intención. Sí. Con otra intención. Y sí, generalmente pues también forma parte de rituales totalmente desconocidos que es importante conocerlos. No digo que queden, claro. Pero tiene su valor. Sí, tiene su valor. Sí. El sacrificio tiene su valor. Sí, sin duda. No por eso se hacía, ¿no? Y me parece a mí también que dentro de lo que estamos hablando nosotros, de la alimentación en tiempos prehispánicos y ya del siglo XVI, siglo XVIII, creo que la comida con sacrificio genera situaciones muy particulares. Sí, estamos hablando de semidesierto, de la escasez de alimentos, de que se hace fiestas a la pitaya porque es poca. Pues estamos contentos porque nos da dulzura, nos da color, nos da festejo. Nos da festejo. Sí. No lo hay. Es lo que había. Y es parte de lo que va generando situaciones que tal vez van desapareciendo. Sí, van desapareciendo, pero es conveniente recordarlas porque alguien las registró. Sí, y para cosa mejor las debe haber registrado. Y forma parte de la historia. Sin y la duda. Historia, ojalá no se nos olvide. Pienso yo. Exactamente. ¿Qué crees? Que se nos acabó el tiempo. Ay, qué pena. Casi parece que acabas de llegar, pero tenemos un programa pendiente acerca de las carnitas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Las carnitas y los puerquitos que... Exactamente, eso está pendiente. Pues Aurelio, muchísimas gracias porque siempre nos ilustras. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, si Dios lo permite, nos vemos muy pronto. Gracias, Aurelio. Gracias a todos ustedes. Esto fue Una herencia a fuego lento. Maru Toledo nos sorprenderá aún más en el próximo capítulo. Hasta la próxima.